Diga. Vamos a orar para ponernos en contacto con nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias por permitirnos el traernos aquí con la intención de adorarte. Reconocemos y le damos toda la gloria, toda la majestad, porque suya es. Ponga en nuestros corazones, oh Padre, el obedecerte cada vez más, el estar cada vez más buscando tu rostro. Apelamos a la sangre de Cristo, reconociendo nuestras suciedades. Padre, que usted sea quien nos limpie, quien nos perdone tantas iniquidades que han llegado a nuestro ser. Y permita que todo lo que estamos realizando traiga gloria y honra a tu nombre, oh Señor. Mira a los hermanos que de una u otra forma no han podido estar aquí. Usted conoce las causas, oh Padre. Clamamos una vez más que les guardes, les protejas, les sanes si es la situación, oh Señor. Y una vez más a los que ya están aquí, Señor, enfóquenos a recibir tu palabra, Señor, y en que podamos aprender cada vez más lo que usted quiere enseñarnos. Señor, a los que están a la distancia puedan reconocer que son pecadores y que solamente hay un Salvador en la persona de Cristo Jesús. Señor, gracias, síganos dirigiendo y bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Tuvimos una lectura en Éxodo en el capítulo 15. Aquí vemos un gran pueblo exaltando, cantando a Dios. Vemos una mujer que toma la iniciativa y otras mujeres más le acompañan en este gran cántico. Y llama mucho mi atención en este cántico, así se llama el tema, el cántico de Moisés. Pero ¿a quién le estaban cantando el pueblo de Dios en este capítulo 15? ¿A quiénes le cantan? Amén. Al Señor su Dios que les había ¿qué? Librado. Recuerde que los egipcios no sabían quién era Dios. Dios se les mostró entonces. Dios se le mostró de la mejor manera tanto a los israelitas como a los egipcios. Recuerde que el enemigo decía, lo apresaré, repartiré despojos, sacaré mi espada con mi mano. ¿Y qué mano fuerte les respondió? ¿La mano de Moisés, la mano del pueblo? Hermano, si usted estuvo en el mensaje anterior o lo escuchó, puede ver que Dios mismo desjarretó los carros. Dios mismo, hermanos, peleó por ese pueblo cobarde, pudiéramos decir. Dios entonces pelea nuestras batallas. Entonces de Dios son las venganzas. Tú y yo no podemos proferir juicio contra nadie, sino que el Señor haga su voluntad, que el Señor obre. A veces nos equivocamos porque en la carne, cuando nos hacen algo, usted quiere desquitársela. Usted deja de orar por los contrarios, por así decirlo, etcétera. Pero no, yo he aprendido, el Señor me ha enseñado, siendo honesto, no puedo mentir delante de ustedes, menos delante de Dios. Cuando vienen situaciones fuertes, Señor, gracias. Usted sabe cómo está mi corazón. Usted sabe la verdad de las cosas. Obra en esa persona. Usted es justo. Si el mal está de este lado, usted va a obrar, pero siéntase siempre en paz con Dios, que es muy importante. Nunca seremos los mejores santos delante de los enemigos o delante de los impíos, pero tú y yo estamos llamados a dar testimonio primeramente ante Dios, porque Dios nos ve en toda circunstancia, ¿sí o sí? Repito, quiero hablar en esta mañana bajo el tema el cántico de Moisés, aunque ya sabemos hacia quién iba dirigido el canto. Y eso nos da una lección a todos como iglesia, a los que cantan. Usted y yo no cantamos para los que están allí frente nuestro. Usted canta para el Señor. Quiero presentar 6 estrofas de este cántico. La primera estrofa nos habla, Jehová es varón de guerra. Y le hago la pregunta, ¿es Dios varón de guerra, sí o sí? Es demostrado en el capítulo 15, él peleó por un pueblo. Los primeros 5 versos de este capítulo de Éxodo, capítulo 15, nos dicen, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. ¿A quién? Dice ahí. A Jehová. Y dijeron,
cantaré yo a Jehová. ¿Quién cantaban ellos? Porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Explicamos inmediatamente. Se asume que este extraordinario cántico vino espontáneamente mientras Moisés conducía a la nación hacia el desierto al otro lado del Mar Rojo. Imaginémonos que estamos en el desierto como iglesia, no el pueblo de Israel. Pero en el mismo desierto vamos cantando al Señor, cánticos que ya conocemos. Ahora sí, imagínense ahora los israelitas. Ellos van en ese desierto que en cierto sentido van como en dirección equivocada, porque van más lejos. Dios los quería así. Y Moisés así los dirigió. Y ellos van cantando. Es como si el cántico les salió del alma. De lo que habían visto, entonces eso expresaban a través de cánticos. Recuerde que en el mundo secular y en el mundo espiritual o cristiano, los artistas por lo regular escriben canciones inspirados porque algo los ha inspirado. Bueno, el pueblo de Israel fue inspirado ¿por quién? Por la mano poderosa ¿de quién? De su Dios. Cantaron esta canción cuando su salvación fue real para ellos. La cantaron cuando el poder y la presencia de Dios fueron reales ¿para quiénes? Para ellos. Una nota nos dice: Dios valora estas expresiones espontáneas de alabanza y adoración. Este era un cántico nuevo para Jehová, como bien vemos en el Salmo 43. Hay estados de ánimo, del alma, que solo pueden expresarse en la poesía y en la música. Salmo 43. Vamos a ver este salmo. Nos dice aquí que es una canción a Dios. Veamos si es hermoso o no. Y yo creo que sí se han compuesto canciones basadas en este salmo. ¿Sí o sí? Yo creo que sí. Tomémoslo desde el verso 1, a ver si ahí aún hay estrofas ya. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán ¿en quién? Entonces es una canción, todo este salmo. Creo que hemos escuchado canciones con letras similares. Este es el primero de esos cánticos sagrados que se conservan en las Escrituras y en algunos aspectos es el primero en mérito y en tiempo. Alguien nos enseña. La parte B del verso 1 nos dice: cantaré ¿a quién dice ahí? A Jehová. Muy importante. Uno de los grandes principios de la adoración es que es ¿para quién? Para Dios y no para Él. Cuando adoramos a Dios con cánticos, nuestra audiencia es ¿quién? Dios mismo. Si usted está cantando a Dios, entonces entienda que Dios está escuchándole. Y no las personas a nuestro alrededor. Quiere decir que si usted canta y al oyente no le gusta esa canción, entonces lo estamos haciendo bien. Porque lo importante que debe llevar adoración y gloria, ¿a quién es? La alabanza es para Dios, hermanos. La gloria es para Dios. Créalo, aunque no se la demos, pero es mejor dársela espontáneamente, libremente. Y así no tendremos problema con Dios. Un poco más nos dice aquí. El primer verso, repito, de este cántico fue citado por David. Es encontrado casi con las mismas palabras 3 veces en los Salmos. ¿No ha leído usted cantaré yo a Jehová? Lea los Salmos y encontrará muchas veces esta expresión. Por algo cantaba David. Algo había hecho Dios en la vida ¿de quién?
de este hombre. Y no creo que solamente Dios haya hecho algo en la vida de David, sino en todos los que han creído en el Señor. Así lo creemos. Un poco más en el verso 2 nos dice la Escritura: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aquí el escritor dice que este es mi Dios. Algo muy importante, hermanos, en la palabra de Dios encontramos casos donde quien está en acción no necesariamente obedece a Dios o no necesariamente tiene a Dios en el corazón. Hemos hablado en algunos temas, específicamente Isaías 45, los versos 1 a 7, lo que habla de un gran rey, que Dios le da hasta título como pastor. Pero él dice, aunque no me conociste. Si usted se estudia o va 44, 28 de Isaías, dice el título de lo que acabo de decir. Pero en el 45, 1 a 7, este hombre Ciro hace proezas por el Señor, pero he visto y he dicho que es como la parte triste que dice la Escritura, aunque tú no me conociste. Hermano, lo más importante en nuestra vida es conocer al Señor. No solamente poder cantarle, no solamente poder venir a la iglesia. Hay que tener un encuentro personal ¿con quién? Con el Señor. Estamos en el verso 2. Dice aquí, cuando dejamos que Dios sea nuestra fortaleza, también será nuestro cántico. Cantaremos por la victoria obtenida, por la gran fuerza ¿de quién? Del Señor. Aprendí algo a través del estudio de esto. Y es que tú y yo no somos fuertes, ni tenemos fortaleza tampoco. Recibimos fortaleza cuando clamamos ¿a quién? Eso lo entendí ahí perfectamente. Tendremos cántico gozoso en nuestra vida porque su fuerza no nos defraudará. Recuerden la historia, el relato en Jueces capítulo 13 hasta el verso 16, como comienza un hombre fuerte a mirar. Dice, y vio a una mujer. Luego dice más adelante que se llegó a una mujer. Y al final muere por esa mujer. ¿Saben de quién hablo? Y fue el hombre más fuerte que pasó por la tierra. Pero murió ¿cómo? Vilmente, ¿no? Destruido. Pero sigamos aquí. Una nota nos dice, observe que el cántico se trata todo de Dios. No hay ni una palabra acerca de Moisés. Al leer este cántico no vemos a Moisés, ni a Aarón, ni a María ser mencionados. ¿Por qué no aparecen estos tres personajes aquí? Porque Dios es el único a ser considerado en este cántico. La victoria, ¿quién la había dado? Por tanto, la gloria, ¿quién debía dársele? Muy importante eso. Recalcamos siempre eso. Recuerde que nuestra estructura física, nuestro ser, nuestro cuerpo, no está capacitado para un ápice de gloria. Si no, consulte los proverbios de Salomón. ¿Cómo terminó? Demasiada gloria para un solo hombre. Se desvió. Hay personas que les gusta la gloria, yo no sé por qué. Yo creo que lo mejor es darle siempre la gloria a Dios y que Dios entonces obre en nuestras vidas. Es lo que considero. Si alguien tiene otra diferencia, bueno, la respetamos. La parte del verso 2 sigue diciendo, y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Encontramos allí. Esta es una frase gloriosa. Reconoce que no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que Dios debe ser nuestra salvación. Quiere decir que el hombre, por más obras que haga y más bien que haga y lo mejor que se porte, no se podrá salvar a sí mismo. Es lo que me dice aquí. Aquel que tiene a Dios por su fortaleza, lo tendrá por su cántico también. Y a quien Jehová ha llegado a ser salvación. La segunda estrofa de este sermón nos habla, con esto quiero pasar aquí, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti.
¿Quién era el que tenía la grandeza? Pero ellos en muchas ocasiones se creían grandes al murmurar a Dios. Y vamos a ver aquí el momento de murmuración, algo muy delicado, hermanos. Nunca caigamos en eso con nadie, ni del de fuera ni del de adentro. Dios ve todas las cosas. Por lo regular, entiendo yo, usted tendrá su versión, las murmuraciones son una infección. ¿En qué sentido? Usted puede estar muy tranquilo, pero viene alguien y se acerca y comienza a hablarte de alguien. Usted puede estar muy espiritual y comienzan a hablarte. Y la carne es débil, hermanos. Es muy difícil quedarse callado. Y más cuando se inician esos tipos de temas. Si usted puede ser sabio o sabia, limítese a decir, ¿por qué no oras por ese hermano? ¿Por qué no oramos por ese hermano? ¿Por qué no me pides que nos unamos en oración para que Dios le ayude? Pero algo más importante, y creo que es una medicina más fuerte, cuando llegan esos momentos, yo creo que lo ideal es orar por nosotros mismos. Porque es muy fácil mirar que la paja en aquel ojo, pero la viga que nos está matando y nos está destrozando, no la vemos. Sigamos aquí. Los versos 6 hasta el verso 10, la segunda estrofa. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Hermano, ¿sabe usted que este ejército venía bien armado, sí o sí? Dice aquí que venían con espada, venían con caballos. ¿Ha dicho el texto en algún momento que los israelitas cuando salieron con caballos? No lo dice. Como no lo dice, no asumimos que iban con esto. Tampoco dice que iban armados. Pero el ejército enemigo sí estaba ¿qué? Tenía carros muy especiales para desjarretar a quien sea. Y Dios los desmenuzó. Mire cómo el enemigo pensaba de una manera, pero Dios tenía el último pensamiento. Esto nos enseña mucho, hermanos, que a veces nos preocupamos demasiado en aflicciones. Y cuando tú y yo estemos en aflicción, y lo he dicho en otras ocasiones, dé gracias a Dios. Señor, gracias por esta prueba. Caí, pero levántame. Guárdame una vez más. Ayúdame y fortaléceme, porque tú eres mi Dios. Si le libró, bueno, ya usted sabe la oración que tiene que hacer. Yo creo que usted sabe orar muy bien. Aquí Moisés y el pueblo describieron lo que Dios hizo a los egipcios y se gloriaron en la derrota del enemigo de Dios. Mire cómo ellos entendieron eso, de que ellos no tenían enemigos. Tú y yo tampoco tenemos enemigos y contrarios. Recuerde que Dios nos ve a través de Cristo. Entienda eso. Nunca diga no porque Él es mi enemigo. No tienes enemigos. Ellos se tornan así. Ellos te tienen por enemigo, pero tú no los tienes a ellos por enemigo. Son dos cosas diferentes. Si en realidad amamos al Señor, deberíamos gloriarnos en la derrota de los enemigos ¿de quién? Nuestros, de Dios. Son cosas diferentes, hermanos. Tu diestra, encontramos esa expresión aquí. Se pensaba que la diestra era la mano de la habilidad y el poder. Cuando Dios obra con su diestra es una obra de destreza y poder. ¿Por qué decimos eso? Porque tú y yo sabemos que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no puede tener ¿qué? Mano derecha ni mano izquierda. Entonces aquí se utiliza una palabra, una figura que le llamamos antropomorfismo. Es una forma de describir las bendiciones de Dios, por así decirlo, de una manera que se entienda humanamente. ¿Entendió eso ahí? Lo voy a aplatanar entonces. Dice aquí,
Se pensaba que la diestra era la mano de la habilidad y el poder. Cuando Dios obra con su diestra es una forma de destreza y poder. Obviamente ese es un antropomorfismo que no es más que comprender algo acerca de Dios mediante el uso de una figura retórica humana, aunque no se aplique literalmente. La idea de la diestra es utilizada en las Escrituras más de 50 veces, incluyendo los siguientes pasajes. Salmo 45:4, allí nos habla, la diestra de Dios nos enseña. ¿Cree usted eso? En el 48:10, la diestra de Dios está llena de justicia. En el 77:10, ese salmo me gusta muchísimo. Recuerde que habla o relata lo que aconteció específicamente en el 14 de este libro de Éxodo. Allí es terrible lo que leímos, donde Dios dice que va caminando, dice que tronaba. Y aquí en este capítulo 15 dice que con el aliento de su boca, ¿qué hizo con las aguas? Las dividió. Entonces Dios estaba allí, me dice la Escritura. 110 verso 1. Creo que no le dije el verso 10 del capítulo 77. Dice, trae a memoria los años de la diestra del Altísimo. Ahora el 110:1 nos dice, el Padre invita al Hijo a sentarse ¿a dónde? A su diestra. Habacuc 2:16 nos dice, el cáliz del juicio está en su mano derecha. Efesios 1:20 nos dice que Jesús está sentado, ¿dónde? A la diestra del Padre. Algo muy hermoso, ¿no? Pero también nos enseña que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Con quién? Tenemos un lugar también con Cristo. Y Cristo tiene un lugar para con Dios, según lo que nos enseña Efesios ahí. Con esto quiero pasar a la tercera estrofa que nos habla en forma de interrogante. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Es grande Dios entre los dioses? Si alguien podía decir que Dios es grande, y lo podemos decir nosotros como iglesia, era el pueblo de Israel. Hermanos, ese pueblo había vivido con muchos dioses, o habían visto muchos dioses. Y hasta un momento que ellos se vieron en una fuerte situación de esclavitud, entendieron que ninguno de esos diosesitos les podía ayudar. Y ellos clamaron a quién, según el capítulo 2, donde comienza la historia. Clamaron a Dios. ¿Y quién les escuchó? Los diositos. Dios dice que vio la aflicción. Explicamos o leemos. ¿Qué más quieren? Leemos. Verso 11 hasta el verso 13. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Hizo mucho con ellos el Señor. Si el pueblo de Egipto aún no sabía quién era Jehová, el pueblo de Israel sí lo sabía. Ellos sabían que Jehová no era como los dioses falsos de Egipto o de Canaán, hacia donde se dirigían. La expresión ¿quién como tú? La adoración debe de proclamar la superioridad de Jehová Dios sobre todo lo que pretende ser Dios con minúscula. Israel pronto y muy a menudo olvidaría esto, pero nosotros podemos ¿qué? Recordarlo siempre. Recuerde que la Escritura nos enseña, allí en 1 Corintios 10, que todas estas historias han sido escritas ¿para qué? Para enseñarnos, para que no la olvidásemos. Son escritas para nuestras enseñanzas, para que las recordemos para siempre. Alguien había preguntado quién era Dios, ¿sí o sí? Terminó conociendo a Dios de la peor manera, no entregándose a Él, sino siendo desmenuzado por Él. Hay dos opciones con el Señor: o ser quebrantado, que quebrante el corazón, o ser desmenuzado. Usted elige cuál sería la mejor. Faraón eligió la peor, elija la mejor. La cuarta estrofa, con esto quiero pasar allí, nos habla: lo oirán los pueblos y temblarán.
Eso suena como una profecía y se cumplió como tal. Vamos a demostrarlo. Vamos a leer. Verso 14 hasta el verso 18. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Ya menciona una nación ahí. ¿Quién fue uno de los que más, pudiéramos decir, carpeta le dio a los filisteos? De los jueces, para que sea más fácil la pregunta. Cogieron lucha con Sansón. Otros jueces pelearon, pero como Sansón no hubo uno. Verso 16, caiga sobre ellos el temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente. ¿Y para cuándo, hermanos? Mire que Dios iba a ser fiel eternamente y para siempre. Iba a reinar en ellos eternamente y para siempre. Pero ellos no iban a hacer lo mismo, no le iban a responder igual, para su propio mal. Está aquí en el mensaje, luego quiero adelantar. ¿Recuerdan en el tiempo donde los espías, fueron 10, fueron a merodear la tierra de Canaán? Fue una mujer santa que los resguardó, que los guardó en un tejado, o que se fueran por la parte de atrás. ¿Quién fue que los resguardó? Esa mujer le dijo: nosotros escuchamos la proeza que su Dios ha hecho. El pueblo está temblando. Y mira cómo ellos escuchan ese testimonio y cuando van ante Moisés, ¿qué dicen? Dicen eso. Están llenos de temor. Esos hombres eran gigantes. Nosotros parecíamos langostas de ellos. Pero 2 hombres pudieron reconocer que Dios es el verdadero gigante. Y que si ellos eran vistos como langostas, ellos serían comidos como pan. Y así fue, hermanos. Siempre he dicho, y lo dije en el mensaje, compartí una intervención. Usted sabe que entre la pelea de David y Goliat era impensable, imposible que David ganara. Pero ¿en quién se afianzó David? Si usted estudia Primera de Samuel 17, esa historia allí, usted ve que mientras los enemigos van a molestar día por día, dieron como 3 meses, y el error final de ellos fue maldecir al Dios de David. David se molestó, tuvo celo por la obra y por su Dios. Recuerde que estos incircuncisos, y en el caso de los egipcios, ellos no tenían, como decimos, respeto por nadie. Ellos sí respetaban a sus diosesitos, pero al Dios de los cielos no los respetaban. Eso fue lo que le pasó al tal faraón. ¿No respetó a quién? Al Dios del cielo. Pero sigamos aquí. Leímos los versos 14 hasta el verso 18. Encontramos la expresión que leímos: se acobardarán todos los moradores de Canaán. Moisés y los hijos de Israel sabían que la victoria también le decía algo a los enemigos de Israel. Ellos se acordarían cuando escucharan de las grandes cosas que Dios hizo por Israel. A veces nosotros, como tal, no vemos la bendición y la gloria y la grandeza que Dios ha podido hacer en nuestras vidas, pero otros lo ven. Y a veces descuidamos esa bendición. Uno se ve, vamos a decir, en un 40%, seamos honestos. Y quizás los de afuera te ven sobre un 80%. Y los de adentro por igual. Unos 40 años después, una mujer llamada Rahab, usted sabe el apodo que le tenían, el oficio que ella tenía. Si quiere, piense en el oficio de en aquel momento o en el oficio actual. Usted sabe, no lo voy a mencionar. Igual creyó al Señor, temió a Dios. Era una mujer de Jericó. Esta les dijo a los espías, como ya les dije: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. En Josué 2:10 lo dice mejor. El pueblo de Canaán sí escuchó lo que Dios hizo para Israel. Y algunos respondieron ¿cómo?
con temor, temieron a Dios. No había llegado el pueblo a conquistar Jericó en este caso. Y usted sabe que Jericó era difícil también, porque la ciudad estaba amurallada. ¿Y cómo fue que se rompieron esas murallas que eran irrompibles? Paradójicamente, con canto también. No fue con bocinas que él dieron ¿cuántas vueltas? 7. 3. Dieron 7, pero a X vuelta se rompieron. Bueno, igual, se rompieron. Por 2 o 3 vueltas no vamos a discutir eso, no hay problema. Pero el asunto fue que fue una bendición para ellos. De hecho, científicamente está demostrado que si cerramos este cuarto y ponemos una música estridente, si hay cristales, se van. ¿Sabía eso? O sea que Dios es real, hermanos. Esa es la idea. Dios no hará nunca algo que nosotros no podamos entenderlo finalmente. Usted dice, sí, pero la salvación es algo como que tú no puedes mostrar la tarjeta, soy salvo. Pero tú sí sabes, y aquellos saben cómo éramos en el mundo. Y ahora cómo somos en el Señor. Un poco más nos dice aquí. Leímos que Jehová reinará ¿cuándo, hermanos? Después de tan grande victoria podemos percibir que Israel realmente creía esto. Y realmente estaban listos para dejar que Jehová reinara sobre ellos. Tristemente, este estado de victoria y sumisión no duró demasiado. Su nivel espiritual decayó muy pronto. Vamos a ver más adelante que ellos tienen mucha sed. Y está comprobado científicamente también que después de 3 días en un desierto, no haber tomado agua, queda muy poca vida ya. Vimos el caso de la sierva de Abraham, cuando estaba en el desierto. No se le acabaron las provisiones, sí o sí. No iba a morir el muchacho. Y el muchacho lloraba, y ella se puso un poco más lejos para no escuchar esa terrible situación, ese lloro, ¿no? Que es muy duro. Escuchar un lloro, hermanos, aún de un vecino, de quien sea, es difícil. Sin embargo, la verdad perdurable permanece. ¿Cuál es la verdad perdurable, hermanos? Que Jehová reinará, ¿cuándo? Eternamente y para siempre. Este cántico de Moisés resuena hasta el libro de Apocalipsis, donde una multitud que ha venido de un gran sufrimiento ha experimentado o experimenta una gran victoria y se encuentra a orillas de un gran mar. Canta este cántico. Creo que también es una canción estructurada y lo cantamos aquí en el himnario. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El corazón, el espíritu de este cántico de Moisés suena sincero al pueblo de Dios, quienes quieren adorarlo y agradecerle por todo el bien que ha hecho por su pueblo. Cantan en vista de la liberación, la victoria, la defensa y la confianza. Recuerde, hermanos, la historia está ahí. Un tal Policarpo, uno de los padres de la iglesia en el siglo I, lamentablemente este hombre, por causa de su fe, recuerden el imperio de Nerón, los Césares, debía de ser llevado a la muerte por su fe. Todos los cristianos molestaban. Este era uno de ellos. Y cuando él va en el trayecto, ¿no? El que lo va a matar o el que lo lleva, el soldado le dice: niega la fe. Es como diciéndole: yo no te quiero matar. Está sabiendo qué figura está ahí, un hombre de Dios. Olvídate de la fe y tú vas a vivir. ¿Qué tú pierdes? Y lo va aconsejando hasta el final de la hoguera, donde lo tienen para matarlo, ¿no? Al final él se le acerca al hombre porque no quiere que el hombre se muera. Dice: no vas a negar la fe aún, ya que está prendida la hoguera, lo van a tirar ahí. ¿Cómo he de negar a mi Dios si por 40 años Él no me ha hecho mal?
y aún ahora no lo ha hecho. Yo me voy con mi Dios. Ese es un testimonio para esa persona. Recuerde el que estaba debajo de la cruz en la crucifixión, valga la redundancia. ¿Qué fue que hizo un soldado en el costado de Jesús? Lo atravesó y salieron dos cosas allí: agua y sangre. Al final, pues la última palabra de Cristo al morir, toda esa situación, todo ese martirio que lo estaba sufriendo el Señor, ellos solamente eran prácticamente empleados del imperio. Ellos no les dolía nada. Era una rutina para ellos. Entendieron, ese hombre era verdaderamente justo. Se cree que ese hombre creyó al Señor, hermanos. Quiere decir que nuestro testimonio, hermanos, aunque tú no lo veas, aún después que no estemos, eso puede hablar muchísimo y ser de bendición. Esa es la idea. ¿Por qué negar a Dios si Él ha sido bueno en tu vida? Juzgue eso y procéselo si puede. Es obvio, alguien nos enseña, entonces, por las abundantes alusiones a este cántico en las Sagradas Escrituras, que está lleno de profundo significado espiritual, nos enseña no solo a alabar a Dios por el derrocamiento literal de Egipto, sino a alabarlo por el derrocamiento de todos los poderes del mal y la liberación final de todos los escogidos. Un día, hermanos, lo dice la Escritura, en Apocalipsis 21, habla de que un día no habrá dolor, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas que pasaron. Entonces, mientras estemos aquí y vengan esas cosas, gloria al Señor. Es necesario que en la carne pase eso. La carne de múltiples maneras, ¿qué nos hace? Nos humilla. ¿Sí o sí? Con esto quiero pasar a la quinta estrofa, verso 19 hasta el verso 21. Nos dice: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hermanos, aquí en estos versos me dicen muchas cosas. ¿Qué era María ahí en un asunto de... ¿Qué título tenía ella ahí? Hermana de Aarón, pero también era profetisa. Tenía un cargo ahí, en ese batallón. Y ella dice: cantad a Jehová. ¿Por qué ella dice cantad a Dios? Algo fácil, ¿no? Porque Dios era quien le había dado. Donde quiero caer es, ¿por qué en un momento, aunque ella fuese una oficial de esa congregación, vamos a decirlo así, murmura entonces a Moisés? ¿Tienes respuesta para eso? Aquí María la vemos, la hermana de Aarón, a un nivel espiritual muy alto. Ella toma el pandero y comienza a tocar. Y todo el pueblo es instado ¿a qué? A tocar también. Pero en otro momento ella decae y quita la vista hacia Dios y la dirige ¿hacia quién? Hacia un mortal, hacia un vil Moisés. Y lo murmura. Dios le respondió muy fuerte a ella. Usted sabe la historia. Está en Números. Diré el capítulo en un momento. Ella tuvo que ser sacada del campamento y ponerla fuera del campamento. ¿Por qué? Si ella era morenita, se puso blanca como la nieve. ¿Usted sabe qué provoca la blancura como la nieve? La lepra. Eso pasó con ella. Se creyó tal vez mucho. Y tú y yo no somos nada. Créalo, hermanos. Somos los más insignificantes. Como bien Dios les dice en Deuteronomio 7 a este mismo pueblo: no por ser vosotros más que los demás pueblos os ha querido Jehová. Vosotros sois o erais los más insignificantes. Si ellos eran malos, ustedes eran peores, porque me vieron y me niegan y me negaron muchas veces. Pero sigamos aquí en el mensaje. Leemos los versos 19 hasta el verso 21. Y aquí vemos
que esta es la primera mención de María por su nombre y es descrita como hermana de Aarón. Hay unas conjeturas que podemos sacar aquí. Por lo tanto, también es la hermana de Moisés. Moisés era el más pequeño de entre los tres, ¿sí o sí? Aparentemente eran tres hermanos, nada más. Éxodo 4:14 lo dice muy bien. Números 26:59 parece indicar que Moisés solamente tenía una hermana, ya que no nos indican más. Sabemos que fue su hermana quien supervisó la cesta cuando se puso en el río Nilo. Recuerde el edicto de que iban a morir todos los niños de 2 años hacia abajo. Para preservar la vida ¿de quién? De este caudillo, un hombre ya. Éxodo 2:4. Y quien arregló que la madre de Moisés fuera contratada como su nodriza. Basándonos en Números 26:59, podemos decir que ella era probablemente y casi certeramente María, siendo ella la hermana mayor de Moisés. Recuerde que allí, esa mujer que supervisa la arquilla, no dice el nombre, pero sí dice que era hermana de Moisés. Ya entonces sabemos el nombre, esa es la idea. También el título de ella, María la. También vemos que María tenía algún tipo de don profético. Ella después usó su posición de liderazgo de una manera que imprudente. Hermanos, siempre he dicho, y he tenido reuniones fuertes, Dios las sabe. A veces tener grandes responsabilidades no es lo mejor, ni es estar en una situación cómoda. Créalo, tengo un relato del pasado de lo bien que es estar ahí, hermanos, tranquilos, sentados, y que los demás dirijan, haciendo problemas. Pero una cosa es lo que pensamos y una cosa es lo que Dios quiere. Recuerde, y hemos dicho en otras ocasiones, tal vez fuera de aquí, que cuando Dios nos encomienda una tarea, mire, usted se puede ir en desobediencia, afuera, imagínense lo más lejos y más lejos, pero cuando Dios llama y da dones, son irrevocables. ¿Sabía eso? En el 11, al final, 11:28 de Romanos habla, porque irrevocables son que es el llamado de Dios. Si Dios dijo que algo va a hacer, mire, eso no lo depinta a nadie, eso va a pasar. Aunque tú lo veas el último día de tu vida, pero lo vas a ver, créalo. Pero seguimos aquí. ¿Qué fue lo que hizo María? Se portó de manera imprudente e impía. Quiere decir que cuando yo murmuro, yo paso o salgo del creyente y me ubico en el estado de él, lamentablemente. Para retar a la autoridad de Moisés, Números 12, allí vemos el relato. El texto nos dice, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. En esta ocasión, María dirigió el coro de mujeres. Un hermoso coro, podemos asumir. Bueno, la sexta estrofa, en el verso 22 nos dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron, ¿cuántos días ahí por el desierto? 3 días. Sin hallar ¿qué? Había que tener cuidado, digo yo, entonces para ingerir alimentos porque debían de tomar ¿qué? Agua. Y es difícil cuando uno se atraganta y no está el agua cerca. Así estaban este pueblo. Le faltaba agua, pero ¿estaba Dios probándoles a ellos? Tal vez más adelante lo encontremos. Verso 22. Explicamos. El hombre de Dios los dirigía, pero los dirigía por un camino inusual. ¿Por cuál camino lo dirigía? Por el desierto, hermanos. Por un camino más lejos e inhóspito y difícil. Hacia el desierto de Shur, me dice el verso, que se encontraba fuera de las rutas principales que iban sobre el camino del mar. La parte B dice, y anduvieron, ¿cuántos días? 3 días. Sin hallar. Había dicho que 3 días no es mucho tiempo, pero es suficiente para olvidar la gran victoria y el poder de Dios. Ahora Israel se enfrentaba a un largo viaje a través de un desierto árido y difícil. 3 días en el tiempo máximo, o 3 días es el tiempo máximo
que el cuerpo humano puede soportar sin agua. ¿En dónde, hermanos? En el desierto. Yo creo que un día debe de ser duro sin tomar agua. Usted se ubica aquí o en el desierto. Si le es duro aquí, imagínense en el desierto. Un contraste que vemos aquí, o algo paradójico, ¿no? Los egipcios encontraron suficiente agua, sí o sí. Tanta agua que, porque se ahogaron en el mar. Pero los amados israelitas no tenían agua en absoluto ahora aquí. Así sucede con el impío. A menudo tiene suficiente riqueza y demasiada hasta que se ahoga en placeres sensuales y perece en inundaciones de prosperidad. Ve que no es malo a veces estar seco, porque lo mucho te puede ahogar. Que tengamos el pan necesario es lo más conveniente. La séptima estrofa está en los versos 23 hasta el 25a y habla de las aguas amargas, dulcificadas en Mara. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Ahí arrancamos con la palabra clave, ¿no? Y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Hermanos, mire que Moisés, él no se detiene y dice, ay Señor, el pueblo que me has dado para elegir ahora me quiere matar. Más adelante lo dice, pero ahí no lo dice. Ahí también vemos a un Moisés muy espiritual. Pero más que ver a un Moisés espiritual, vemos a un pueblo carnal. Si el pueblo quería agua, ¿no podía clamar a Dios también? Eso era lo que Dios quería y punto. Que ellos entendieran que dependían de quién. Que lo sabía que. ¿Qué era más difícil, libertarlo del enemigo o abrir un pequeño manantial en el desierto? Debe haber parecido una broma cruel, alguien nos enseña. Después de 3 días sin agua, finalmente encontraron agua y encontraron esa agua imposible de beber. Tenían sed, encuentran agua, pero están amargas. A lo amargo, que es lo único que se le puede echar para endulzarlo. Usted sabe, ¿no? Todo lo amargo como que es malo. Los momentos amargos son malos, porque hay momentos dulces. Siguiendo la dirección de Dios, Moisés hizo las aguas potables, apta para beber. E Israel encontró agua, ¿dónde? En el desierto. Alguien nos enseña. Creo que si hubiera estado allí, hubiera sugerido que Moisés usara esa vara suya. Esa vara no fue que abrió el mar. Moisés no se confió, hermanos, en ningún instrumento. Se consiguió en el que le facilitaba los instrumentos. Muy importante. No se confió en la suficiencia de él. No dividió con ella el mar rojo con la vara, ¿sí o sí? Entonces el interrogante, ¿por qué no poner su vara en el agua? Removerla y hacerla dulce. Un poco más en exclamación dice, si ya sabes, siempre estamos a favor de utilizar métodos antiguos, enseñanza, pero Dios es soberano y obrará como le plazca. Dios podía ordenarle, usa tu vara. Se lo dijo Dios. Para nada. Le digo, mira lo que hay allí. Y vamos a llegar más a conclusiones científicas de ese tipo de árbol. Vamos a llegar allí. Déjenme seguir. Alguien nos enseña. En su trabajo sobre el viaje del Éxodo, alguien que era como un arqueólogo, excavador, ese tipo de personas que se dedican a... ¿Cómo le llaman a esa persona? Arqueólogo, ¿no es? Ok, nos quedamos con eso entonces. Explica cómo pudo haber funcionado esto. Dice, los productos químicos en la savia de las ramas de ese árbol rota llevaron el contenido mineral al fondo de los estanques y dejaron solo agua buena en la parte superior. Así pudo ser endulzada eso. Sí, porque el texto me dice que eran amargas. ¿Cómo que después en un momento son dulces? No puede contradecirse la palabra de Dios. Dios le dio precisamente la medicina, la cura a ese mal, a ese momento amargo. Les endulzó la vida.
como dice al final algo. Déjeme adelantar. Además, se especula que a pesar de que las aguas ahora eran potables, se podían beber, todavía había un contenido significativo de magnesio y calcio en el agua. El efecto laxante de esto limpiaría los sistemas digestivos de los hijos de Israel, limpiándolos de dolencias egipcias comunes como la amebiasis, eso pasaba allí, y la esquistomiasis, una enfermedad debilitante común entre los campesinos egipcios. Además, el calcio y el magnesio juntos forman la base de un medicamento llamado dolomita, utilizado por algunos atletas como potenciador del rendimiento en condiciones de clima cálido. En Mara, en ese lugar, Dios proporcionó la medicina adecuada para limpiar sus sistemas y prepararlos para una larga y calurosa marcha hacia el Sinaí. ¿Entendió la idea? Allí hay un lugar de aguas amargas. Dios los guía por ahí. Cuando ellos frenan allá, el agua es mala, porque es que... Pero si le ligan ese árbol que fue cortado y echado allí, eso iba a crear como un medicamento en el agua. Es como usted echar un medicamento en agua o en lo que lo quieras echar. Hermanos, Dios sabía quién necesitaba eso ahí y les proveyó eso. No solamente le calmó la sed, sino que le curaría ¿qué? Enfermedades que ellos habían traído ¿de dónde? De Egipto. ¿No leímos que Jehová es nuestro sanador? Lo dice el texto, no de balde lo dice. Un poco más dice, podemos decir que Dios no solamente estaba interesado en sacar a los hijos de Israel de Egipto, sino que también quería sacar a Egipto fuera de los hijos de Israel, tanto física como espiritualmente. Un árbol, algo sencillo. ¿De dónde proceden las medicinas? De los árboles, de las plantas, y son mejores. Los comentaristas medievales se deleitaron al ver aquí una figura de lo que es Cristo en la cruz. ¿En qué sentido? En referencia a que Cristo en la cruz, hermanos, libró nuestros momentos amargos de la vida y nos endulzó con aguas ¿de qué? De bendición. Muy importante, ser agradecido con el Señor. Verso 25b hasta el verso 27, vemos la prueba en Israel. Lo tomamos desde el verso 25b, donde nos dice, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? No les había sanado hace un momento ya. Dios no solamente nos dice, Dios cumple su palabra. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Cuántas hay aquí? Ahora sí hay mucha agua aquí, 12 fuentes. Cuando con una sola el pueblo bebió y dejó la fuente allá. No se la pudieron llevar. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Primero se ven en un lugar difícil, árido, montañoso, no había ni un árbol pequeño, ni un árbol grande, ni ningún árbol. Ahora Dios les permite, ¿cuántas palmeras hay? Se pueden recostar una cuanta gente en 70 palmeras, y más si han sido provistas por el Señor. Usted quiere calcular 3 millones dividido dentro de 70, sabrá cuántas personas estuvieron debajo de esas palmeras. ¿Qué fue lo que Dios hizo con estos allí? Según el verso 25b, los probó. Hermanos, ¿son malas las pruebas? No son malas. Dios probó a Israel al darles un mandato a obedecer. Cuando Dios nos dice lo que debemos hacer, en realidad nos da una prueba. Nuestra obediencia determina si pasamos la prueba o no. Aún no se había demostrado mediante pruebas si los hijos de Israel eran un pueblo adorador que ocasionalmente murmuraba, o si eran un pueblo murmurador que ocasionalmente adoraba. Su verdadera naturaleza se revelaría en tiempos de prueba. Ahí que se sabe quién es quién.
Muchos deciden, otros deciden quedarse. Pero Dios está ahí, hermano. Y el que es de Dios, ¿qué hace? Vuelve al redil. Créalo. ¿Qué es lo que Dios le dice en el verso 26? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Esa era la promesa de Dios para un Israel obediente. De muchas maneras su salud física estaría como directamente relacionada con su obediencia. Alguien, un escritor, en su libro Ninguna de las enfermedades, señaló que muchas de las leyes de Dios sobre Israel tenían un impacto directo en dos cosas, o en tres: en la higiene y la salud, y pudiéramos decir también en el ámbito espiritual. Prácticas como la circuncisión, recuerde que los judíos practican eso, la cuarentena, lavarse con agua corriente y comer kosher, marcaron una diferencia médica real para mantener a Israel libre de enfermedades. Si usted busca esos términos que yo cité, usted sabe lo que es la circuncisión. A todo varón, al octavo día debía de ser cuarentena. Bueno, explicamos que cuando María cayó en lepra había que ponerla ¿dónde? En cuarentena. No podía quedarse en el pueblo porque iba a ¿qué? Contagiar al pueblo. Y kosher, ¿esa está en la Biblia? No está en la Biblia, pero es el alimento por excelencia de los judíos. Es un alimento de dieta, especialmente carnes. Recuerde que usted va a ver y va a ver, no tengo otra palabra, que ellos por lo regular la carne la asaban. Entonces Dios le había enseñado a ellos incluso una dieta para ellos alimentarse. Si ellos rompían esa dieta, ellos sabían que se iban a ¿qué? A embromar ellos mismos. Seguimos aquí. Qué bonito es esto. Más allá de las implicaciones médicas directas, la obediencia también significa que estamos en paz con Dios y libres de una tremenda cantidad de estrés y ansiedad en la vida. Esto tiene un beneficio obvio para la salud de cualquier persona. No, cuando estamos mal con Dios, usted sabe que eso estresa. Pero cuando estamos bien con Dios, cantamos, nos congregamos, leemos la palabra de Dios, como que otro aire nos llega. Y es lo mejor, hermanos, que estemos siempre bien con Dios. Y cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando el agua era amarga? Clamó a Dios, simple y llanamente. Poco más y ya estamos en la parte final. Este milagro estaba relacionado con una promesa. Es decir, de ahora en adelante, la obediencia a los mandamientos y estatutos traería ¿qué? Sanidad, tanto física como moralmente. Todos sabemos que Mara fue un lugar de amargura y prueba, sí o sí. Pero debido a que Israel soportó y recibió provisión de Dios, realmente se beneficiaron de su tiempo en Mara. Ellos aprendieron a orar, aprendieron a desconfiar de ellos mismos, aprendieron a tener una dependencia diaria. ¿Pero de quién la dependencia? Aprendieron obediencia e incluso aprendieron un nuevo nombre para Dios. ¿Cuál fue el nuevo nombre que aprendieron de Dios ahí? Ok, y eso traducido es Jehová Rafa. Lo conocieron así. Israel ganó por examinación en Mara. Israel ganó por experiencia en Mara. Israel ganó por educación en Mara. Todo esto Dios hizo con ellos. No le dio leyes y estatutos, según leímos. Verso 27, verso final, nos dice: y llegaron a Elim, donde había, ¿qué? 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Momento feliz, día feliz. Eso sí les gustaba a ellos. Pero cuando venían pruebas, hasta murmuraban, ¿no? Dice aquí, después del tiempo de prueba, Dios tuvo un tiempo de refrigerio para el pueblo de Israel. Él sabía exactamente lo que necesitaban y sabía cuándo probarles y cuándo darles descanso. Él era maravilloso, un lugar de provisión. ¿Cuántas fuentes de agua cita el verso? ¿Y cuántas palmeras? Sin embargo, no hubo una nueva revelación de Dios en Elim como lo hubo en Mara, donde Dios se reveló a sí mismo como Jehová Rafa. Israel no tuvo ningún milagro en este lugar, en Elim. Pozos y palmeras tuvieron, pero no tuvieron ningún milagro allí, ningún cambio milagroso de lo amargo
en lo dulce, y no tuvieron estatuto, ni ordenanza, ni promesa, ni nueva revelación de Dios, ni nuevo nombre para Jehová allí. Quiere decir, hermanos, que Dios es soberano. Y cuando Él quiere que la cosa esté amarga, bueno, bébase la amarga. Que Él en su tiempo mandará que lo endulzará. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a orar ante Dios, las deseos, Dios, que sea predicada, Dios, y vamos a estar con ustedes, Dios. Dios, aprovechar la prueba, Dios, aprovechar el sufrimiento, el dolor, Dios, y aprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos en ese momento.